Semana a semana, la salud es nuestro punto de encuentro y hoy no es la excepción. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Presentaremos en este programa los temas solicitados por ustedes a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. Nos informaremos sobre la remodelación facial en el tercio inferior de la cara, el miedo al odontólogo y las pérdidas dentales, qué es la andrología y la impotencia sexual o disfunción eréctil. El doctor Curvelo nos habla sobre la ginecomastia y la importancia y cuidado del pie diabético. Dando comienzo a nuestro programa, nos referiremos a la remodelación facial del tercio inferior de la cara. Para ello, recibimos nuevamente al doctor Eduardo Sibila para que nos asesore y nos informe sobre el tema. Doctor Sibila, un placer recibirlo nuevamente. Igualmente para mí. Doctor, la semana pasada hablábamos sobre remodelación facial y nos dedicamos a la parte superior de la cara y la parte media, ¿verdad? Hoy hablaremos sobre el sector inferior. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué tratamientos hay? Bien, forma parte también de la remodelación facial, lo que es el tercio inferior de cara. Eso incluye la boca, también surcos nasogenianos que se pueden incluir en la parte media, pero también en la parte inferior de la cara, porque hay una unidad anatómica que es toda la zona perioral por debajo de la nariz, que engloba los surcos nasogenianos, ¿verdad? Y los labios y el mentón. Los labios tan requeridos por nosotras. Claro, entonces eso prácticamente uno lo trata básicamente con rellenos, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que pasa? Con el correr de los años se van profundizando los surcos y va disminuyendo la estructura de los labios. Los labios se van aplanando, van cayendo, se van generando arrugas también por la acción del músculo orbicular de los labios, sobre todo en las personas que toman mate, que fuman mucho, en fin, ese gesto de fruncir la boca, de fruncir los labios, va marcando arrugas, lo que vulgarmente le llamamos el código de barras. Los tan odiados códigos de barras. Código de barras, ahí está. Que las señoras sobre todo con alguna edad ya notan al pintarse los labios que se le corre la pintura, ¿verdad? Entonces eso es sumamente molesto. Afortunadamente, a medida que pasan los años también se quedan cortas de vista y entonces no lo ven tanto, pero de cualquier manera es un problema que es necesario resolverlo. Entonces, y en el caso de las jóvenes también, el caso de las jóvenes no es el problema del código de barras, sino un poquito la vanidad y lo que está de moda, entre comillas, ¿verdad? Claro. Entonces uno ahí actúa básicamente sobre las partes blandas de la cara, con los rellenos. No olvidemos que también existen parte dura, es decir, los huesos, el maxilar superior, la mandíbula y toda la parte dentaria, que eso es fundamental porque a veces hay alteraciones de tipo odontológico que se pueden corregir mediante ortodoncia, por ejemplo, para dar un ejemplo, que es necesario justamente corregir antes de hacer un tratamiento de partes blandas, porque eso sí puede de alguna manera generar el no tratar esas partes óseas o la parte odontológica, alteraciones importantes a nivel facial. Si hablamos de rellenos, sí, como usted me decía, tanto nasogenianos como de labios, ¿es el mismo relleno que se pone en los labios que el nasogeniano? Básicamente sí, y es conveniente usar siempre el mismo material para la misma persona. Como hablábamos en otra oportunidad, los materiales de relleno pueden ser transitorios o pueden ser permanentes. Básicamente uno emplea materiales transitorios cuando el paciente se lo pide. El paciente tiene que estar bien informado. Entonces, ahí materiales transitorios como es el ácido hialurónico, que es muy usado, o materiales permanentes como puede ser el metacrilato, como pueden ser los otros biopolímeros,
que hay, ¿verdad? Muchos de ellos tienen un efecto, más que de relleno en sí, un efecto bioestimulante, que hay que aprovecharlo. Me parece que es muy interesante. ¿Cómo es eso? Uno lo aplica siempre, lógicamente se aplica en forma inyectable, se estimula básicamente con microgotas de productos todo el trayecto de los surcos nasogenianos y los labios superior e inferior, se estimulan con determinados productos, y de esa manera se va produciendo un efecto de estimulación en cuanto a la formación de colágeno. Entonces ahí el efecto relleno no va solo por cuenta del volumen inyectado, sino más que nada por la reacción del organismo frente al producto que se ha colocado. Eso es importante. Doctor, en el cuello, ¿qué hacemos? Porque bueno, esa es otra historia. A veces tercio inferior de cara y cuello, hablando básicamente de la zona del maxilar inferior y el cuello, sobre todo la parte superior de cuello, la parte horizontal de cuello, eso prácticamente también configura una unidad anatómica. Y hay distintas maneras de tratarla antes de llegar a una cirugía. Porque cuando hay un excedente de piel, cuando hay una flacidez muy importante, entonces el único tratamiento es el quirúrgico, es el lifting convencional. Pero si nosotros eso lo tomamos mucho antes, es decir, cuando todavía la flacidez no está marcada, cuando no hay un excedente de piel, entonces ahí nosotros tenemos procedimientos a la mano que son sumamente eficaces. Sin ir más lejos, un procedimiento es el que emplea las mismas microcánulas que se utilizan en las lipoaspiraciones y con las que se puede lipoaspirar la papada, que esa es otra de las situaciones que se plantea. Esas microcánulas se pueden utilizar para tunelizar, hacer pequeños túneles por debajo de la piel. Prácticamente es una cirugía mínimamente invasiva, es un tratamiento que se hace con anestesia local, 100% ambulatorio, y que da resultados excelentes, porque ¿qué es lo que se produce cuando uno hace una tunelización con esas características? Se produce una reacción de los tejidos, una reacción de la dermis que favorece la formación de colágeno. Se produce una especie de cicatriz interna que no se ve y que tonifica los tejidos y los levanta. Doctor, un tema sumamente interesante. ¿Qué le parece si lo dejamos para la semana próxima y para otros programas, ya que el tema del cuello tiene varios tratamientos, como usted mismo lo ha dicho? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Óptica Bella Vista. Le brinda asesoramiento profesional con una gran variedad en anteojos de sol, lentes de receta y lentes de contacto. Atención personalizada, calidad y respaldo técnico permanente. Aceptamos todos los créditos y órdenes de BPS. Los esperamos en Agraciada 3028, Óptica Bella Vista. Por consultas al 22180. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401 1446.
sabía que el miedo al odontólogo es causal de pérdidas dentales? La doctora Marta Miglorici, odontóloga, nos informa sobre el tema. Bienvenida, Marta, nuevamente al programa de Hablemos de Salud. Un gusto tenerte. Muchas gracias, un gusto también para mí. Marta, ¿existe el miedo al odontólogo? Bueno, sí existe y es realmente una de las causas importantes de no asistencia del paciente o posible paciente al consultorio odontológico. Podríamos dividir al paciente con miedo en dos grupos. El que tiene un miedo real, que obedece a experiencias anteriores en las cuales realmente pasó momentos difíciles, ya sea por un problema técnico, o sea, el odontólogo no pudo manejar el caso correctamente, o el caso era muy explosivo, ya iba con mucho dolor y bueno, representó una experiencia bastante fuerte. Eso puede dejar una secuela de miedo. Y después estaría el otro grupo, los que tienen un miedo transmitido. Este tipo de miedo se origina más bien en la niñez, cuando el niño va a ir al odontólogo y escucha o ve o recibe actitudes de sus padres o familiares en los cuales él, sin saber lo que va a pasar, se siente atemorizado porque pobrecito tiene que ir al dentista, o sea, frases. La gente a veces transmite a los hijos sus propias frustraciones y eso es muy feo para un niño, o sea, le hace ver o sentir que va a ir a una sala de tortura. Y después realmente se portan mal, están muy descontrolados, a veces es imposible atenderlos porque ya vienen como esperando que sea una experiencia muy desagradable. El más difícil es el segundo caso, porque cuando tú tenés una experiencia real, tú vas a otro odontólogo y podés comparar actitudes, la seguridad, el entendimiento, y bueno, te podés entregar un poco más fácil a pesar de que tengas miedo, porque ese otro odontólogo te inspira otra confianza. Aparte no vas en un agudo, podés ir en otro tipo de situación. El miedo transmitido es algo muy irracional, donde realmente el enemigo se vive como una cosa monstruosa y a veces es el paciente más difícil de manejar. Marta, ¿en qué perjudica ese miedo a la persona que lo padece? Bueno, ya en otra entrevista hablé de lo que es la consulta periódica, donde el paciente va al consultorio para recibir un control, un diagnóstico, si tiene caries, si no tiene caries. Si las tiene la opción de, en forma incipiente, tratarlas, y si no las tiene, recibir una profilaxis o indicaciones de lo que se llama educación para la salud, para prevenir. Eso el paciente con miedo no lo tiene porque no va al consultorio. Otra cosa perjudicial es que el paciente que tiene miedo se deja estar, por más que vea que el diente se está destruyendo, no va al consultorio y a veces surge un cuadro agudo de dolor y va en esa situación al consultorio. Eso no hace más que contribuir al miedo, porque el paciente ya llega desestabilizado, el tratamiento no es tan fácil, es poco cooperador, eso complica un poco y entonces lo que él tanto teme lo termina consiguiendo, o sea, aunque no quiera, va directo a lo que no quiere. O sea, tiene miedo, no quiere sufrir, pero va en un estado en el cual es bastante difícil que no viva una situación de estrés. Otra cosa importante es que el paciente que tiene miedo al odontólogo, esa caries que mencioné anteriormente, esa destrucción, empieza a avanzar, se desmorona el diente, el paciente aún sufriendo dolor mientras lo maneje, que a veces comete el error de tomar medicamentos por su cuenta, tipo antibióticos mal tomados, lo cual es malísimo porque genera resistencia a ese antibiótico, lo toman pocos días, la dosis no adecuada, sin el horario adecuado, se le va un poco, como quien toma un calmante, se le va el dolor y deja de tomarlo. Entonces a las bacterias hay que atacarlas con la dosis adecuada, la frecuencia adecuada y los días
adecuados. Bueno, ya eso lo maneja mal, entonces sigue llevándola hasta que el diente se destruye, quedan restos de raíz. Todo eso, ¿qué produce? Que el paciente sea portador de focos infecciosos. Eso es muy peligroso. Esa infección que está en el hueso, porque las raíces están adentro del hueso, están alojadas en el hueso. Esa infección que está en el hueso, por la sangre que baña ese hueso y circula por el resto del cuerpo, le lleva todas las bacterias al resto de su organismo. Eso produce un estado de septicemia, o sea, presencia de bacterias en sangre, y baja las defensas. Entonces la persona, por miedo al odontólogo, es portador de focos infecciosos. Eso produce esa baja defensa que lo expone a contagiarse de otras infecciones, desde una gripe hasta tener más predisposición a contagiarse de SIDA, sífilis, tuberculosis. O sea, no voy a decir que por una caries te viene SIDA, ojo. Lo que pasa es que si tú estás con un riesgo de contagio de una infección, un riesgo leve, las defensas son muy importantes. Ahora, si tú no te cuidas de determinados contagios, por más que no portes infecciones de otro tipo, te vas a contagiar igual. No hay que mezclar las cosas, pero siempre hay que tener las defensas a un buen nivel, ¿tá? Y además el paciente que tiene miedo al odontólogo, cuando va, porque está desesperado, va al primer odontólogo que encuentra. Entonces se enfrenta muchas veces no al odontólogo adecuado, no del punto de vista técnico, tal vez, pero sí del punto de vista del trato. Entonces no hace más que reforzar un miedo que cada vez se hace más importante. Marta, ¿es posible superar este miedo al odontólogo? Bueno, sí, es posible. O sea, hay que tratar de no evitar la consulta periódica, sino buscarla. O sea, abordar el consultorio del odontólogo no en el momento del dolor, del agudo y de la desestabilización emocional, sino con tranquilidad buscar el odontólogo adecuado, no solo desde el punto de vista de la terapia que va a recibir, o sea, que sea un buen odontólogo, sino que su forma de ser esté a fin de apoyar y de saber conducir a un paciente con miedo. A veces realmente el paciente con miedo tiene hasta fobias, o sea, es un problema bastante fuerte para manejar, pero puedo asegurar por experiencia propia que uno puede atender pacientes con mucho terror al odontólogo y transformarlo. Pacientes que antes se desmayaban en otros consultorios, lograr manejarlo. Realmente es posible, lo digo porque lo he experimentado, de poder recibir pacientes con mucho miedo y convertirlos en excelentes pacientes, que concurren en forma tranquila. Un odontólogo que tenga seguridad, que sepa lo que vaya a hacer y que lo transmita esa seguridad, la transmita esa seguridad al paciente, que lo continente, pero a su vez sepa cuándo aflojar y cuándo... Porque tampoco es comprender, porque si no la situación la maneja el paciente. Es un poco de tener un poco de psicología. Y el paciente tiene que tener como una empatía con ese odontólogo, ¿tá? Por lo cual tiene que tomarse el tiempo de buscarlo no en el peor momento. En otros casos, cuando el problema ya es tipo fobia, cuando ya pasa realmente a ser muy difícil, es conveniente tal vez que el odontólogo haga una interconsulta con un psicólogo, porque a veces se unen otro tipo de problemáticas del paciente, a veces y no tan a veces, o sea, la parte emocional es toda una. Entonces hay pacientes que necesitan otro tipo de apoyo con otro profesional para resolver otras problemáticas que ayudarían a formar un equipo interdisciplinario con el odontólogo. Pero imposible no es atender a nadie. Todas las personas pueden ser atendidas y de forma desestresada. O sea, hay que buscar a tiempo el odontólogo adecuado. Tener también buena higiene. ¿Lo podés manejar de qué manera? Teniendo la boca en buen estado. Si tú tenés la boca en buen estado, no empezás en ese deterioro que te lleva a tomar medidas que no son las correctas. Aparte, cuando la persona no se cuide, la boca se desmorona, o sea, realmente está destruida, eso produce un bajón en la persona que entonces rechaza más el tema de la odontología, de ir al consultorio. Y bueno, después se forma un paquete bastante ingobernable. O sea, prevenir, buscar un buen odontólogo y tomar todos los tratamientos antes de que sean muy dolorosos
o muy graves los cuadros con los cuales concurre el paciente al consultorio. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Marta, por este Por favor, informe. un placer. Dedicaremos este espacio a la sexualidad masculina. Para ello, le damos la bienvenida al doctor Jorge Diorio, director de Androclínica y cirujano vascular, quien nos informará sobre qué es la andrología y sobre la impotencia sexual o la disfunción eréctil. Doctor Jorge Diorio, qué honor tener al director de Androclínica en nuestro programa Hablemos de Salud. Muchas gracias, el honor es mío. Gracias por la invitación y un saludo para los televidentes. Doctor, me gustaría que me explicara de qué hablamos cuando nos referimos a una clínica andrológica. Bueno, para eso vamos a definir un poco la andrología y podemos decir que la andrología es la especialidad de la medicina que estudia las enfermedades propias del hombre, de la misma manera que la ginecología es aquella especialidad que estudia los problemas particulares de la mujer. Hoy en día la andrología a su vez se subdivide en lo que nosotros llamamos andrólogos funcionales y andrólogos reproductivos. Nosotros somos los andrólogos funcionales, o sea, los que estudiamos y tratamos las disfunciones sexuales masculinas, y después están nuestros colegas, digamos, los andrólogos reproductivos, que estudian los problemas de reproducción del varón. O sea, aquellos que intervienen, digamos, en las clínicas de esterilidad de pareja. Corríjame si estoy en algo incorrecto, pero los andrólogos también trabajan en conjunto, por así decirlo, con los urólogos en el caso de una consulta con algún problema a nivel sexual masculino. Es que la andrología podríamos decir que en realidad es una subespecialización de la urología o de la cirugía vascular. No es una especialidad de andrología fácil de encontrar o fácil de hacer. En Uruguay, por ejemplo, no existe como especialidad de andrología. Cuando yo me fui a Brasil a hacer la especialidad, no existía en Brasil la andrología como especialidad. Y cuando fui en intercambio científico a una clínica en Milán, intercambio científico que era, digamos, estoy hablando de cuando nace la especialidad. Había cosas que nosotros en San Pablo manejábamos mejor que un equipo italiano, y ese equipo italiano manejaba algunas cosas dentro de la especialidad mejor que nosotros. Entonces buscamos hacer un intercambio científico en el cual durante 2 meses fui a Milán a especializarme, a mostrarles, digamos, lo que nosotros hacíamos mejor con el equipo de San Pablo y a aprender lo que los italianos hacían. Y bueno, y ahí me enteré, por ejemplo, que en Italia, en ese año, fue 1992, había habido, unos años antes, habían juntado, digamos, una cantidad de médicos que estaban interesados en hacer andrología como una subespecialización dentro de la urología, hicieron un curso y después no volvió a haber cupo. O sea, digamos, es una especialidad de la que hay muy pocos especialistas, que es difícil dictar los cursos, y bueno, es de los pocos lugares que sé en el mundo que se llegó a dictar como un curso formal, ¿verdad? Pero en realidad lo que somos o urólogos que se subespecializaron en la especialidad, o como en el caso que me es particular, yo lo que en realidad hice académicamente fue cirugía vascular y me subespecialicé como andrólogo. Doctor, comúnmente oímos hablar de la impotencia sexual. ¿Estamos hablando de lo mismo cuando decimos disfunción sexual o es diferente? No, es diferente. Podemos decir que todo lo que abarca los problemas que tratamos en la especialidad son las disfunciones sexuales.
¿A qué se refiere con esto? Disfunciones sexuales es un término creado en la década del 60, cuando Master y Johnson empiezan a estudiar los problemas sexuales, y en realidad ellos describen lo que se llamó en la posteridad, digamos, la respuesta sexual, tanto masculina como femenina. Ellos crean una curva que para todos nosotros esa curva es un poco el punto de partida de cuando damos una charla frente a universitarios o a médicos que no son especialistas, y en esa curva nosotros distinguimos básicamente los puntos: deseo sexual, excitación, orgasmo y resolución. Estos puntos son en realidad más o menos equivalentes tanto para estudiar la respuesta sexual masculina como femenina. Y en la respuesta sexual masculina esos puntos definen las tres principales problemáticas que tratamos, que son los problemas del deseo sexual, de la eyaculación y de la erección. Entonces, ahí cuando hablamos disfunciones sexuales, ¿verdad?, estamos hablando de problemas a nivel del deseo, de la erección y de la eyaculación. ¿Y cuando se habla de impotencia? Cuando hablamos de impotencia estamos hablando específicamente de la disfunción eréctil, o sea, en el punto de la curva de Master y Johnson de las disfunciones de la excitación, ¿verdad? En el hombre hablamos de la disfunción eréctil, que se ha intentado sustituir, ¿verdad?, al término impotencia, por decir que el término impotencia es un término peyorativo. En la práctica, lo que nosotros vemos es que cuando hablamos de impotencia, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de disfunción eréctil, mucha gente no entiende, no sabe diferenciar los alcances del término. Técnicamente podemos decir que es lo mismo. La disfunción eréctil es la nueva manera que se tiene de definir a la impotencia. La impotencia o disfunción eréctil está definido como la dificultad para conseguir, obtener y o mantener una erección con capacidad de penetrar y de terminar la relación sexual. Disfunciones sexuales es entonces un término más amplio, abarca la disfunción eréctil o impotencia, pero también las disfunciones eyaculatorias, como la eyaculación precoz, que es la más frecuente, pero que puede también abarcar la eyaculación demorada, la imposibilidad de eyacular y los problemas del deseo sexual. Doctor Iorio, en nuestro país, ¿qué prevalencia, qué porcentaje tenemos en este tema? Los problemas sexuales son altísimamente prevalentes. El término técnico usamos prevalencia, que es el término que utilizamos para hablar de los porcentajes, ¿verdad? ¿Altísimamente, doctor? Altísimo. Te puedo decir, toda esta temática fue considerada tabú durante mucho tiempo, no se hablaba de esto, ¿verdad? El que empieza con todo esto fue Kinsey en la década del 40, con el famoso reporte Kinsey. Luego lo siguen Master y Johnson en la década del 60, y después el estudio más importante que se realiza a nivel mundial se realiza en Estados Unidos por un equipo que se llamó Equipo de Massachusetts, que estudia 12 ciudades del área de Boston en la década del 87, entre el 87 y el 89. Este grupo encontró la prevalencia de la disfunción eréctil, o sea, solamente hablando de problemas de impotencia, 52% de la población general masculina entre 40 y 70 años. O sea que estamos hablando que si tú consideras una reunión que hiciste en tu casa, un asado, ¿verdad?, un grupo de gente entre 40 y 70 años, más de la mitad van a tener problemas de erección. Esa, digamos, casuística se ha buscado estudiar y se ha evaluado prácticamente en todo el mundo, y en todo el mundo sigue la misma evolución. En nuestro país el estudio más importante lo hizo el profesor Gastón Buero y Teresa Herrera y asociados en la década del 90, más precisamente en 1998, haciendo un estudio de mercado viendo cuál podría ser el campo de utilización del Viagra cuando estaba por salir el medicamento. Y la cifra le dio 22%, pero porque el doctor Buero, para su evaluación, abarcó un campo mucho más amplio, o sea, no hizo de 40 a 70, sino de 20 a 70 años. ¿Por qué motivo el profesor Buero amplió el campo? Porque es una realidad que los hombres se están consultando a edades más tempranas en todo el mundo por problemas de erección, y él dijo, ¿por qué vamos a considerar solamente de 40 a 70 años? Entonces él hizo un estudio, ¿verdad? Ese estudio abarcó todo lo que sería la zona metropolitana, lo que hoy conocemos por zona metropolitana, ¿verdad? Montevideo, Ciudad de la Costa,
todo lo que sería esa zona, y él llegó a la conclusión entonces que el 22% de los uruguayos entre 20 y 70 años tendría problemas de erección, lo que sería 90.000 hombres para la zona metropolitana, y por extensión, extrapolando al resto del país, habrían 210.000 uruguayos entre 20 y 70 años con problemas de erección. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es la causal de este problema? Siempre decimos que la impotencia o la disfunción eréctil es un problema que es multifactorial. Y esta multifactoriedad la podríamos analizar hasta inclusive de una manera bastante sucinta, en que obviamente es más psicológica para el más joven y más orgánica para el adulto mayor. O sea, en términos generales podemos decir que todo hombre que consulta por debajo de los 30 años con un problema de erección, si no es un usuario de drogas ilegales, si no es un fumador importante, si no es un diabético, tiene un 90% de probabilidades que su problema de erección sea principal o puramente psicológico. En el paciente mayor de 40 años tiene un 50% de probabilidades de ya tener algún componente orgánico en su disfunción eréctil. Este componente orgánico porque a partir de los 40 años empiezan a primar, digamos, los factores de riesgo vascular, sedentarismo, colesterol, tabaquismo, problemas a nivel de lo que se llama las dislipemias, aumento del colesterol malo, disminución del colesterol bueno, aumento de los triglicéridos. Todos esos factores, los mismos factores de riesgo que llevan a que una persona tenga un problema cardíaco, se le obstruya una arteria en el corazón y tenga un infarto, o tenga un problema vascular a nivel encefálico y tenga lo que la gente conoce como un derrame, llevan exactamente a que tenga un problema de erección de origen vascular. ¿Se cuenta en nuestro país con herramientas como para tratar conscientemente estos temas y poder llegar a un buen diagnóstico? En Androclínica, Ana María, tenemos toda la tecnología, tanto para el diagnóstico, o sea, el estudio de cualquier disfunción sexual masculina, sea un problema de erección, del deseo sexual bajo, ¿verdad?, un problema de eyaculación, que es el primer paso para un correcto tratamiento, saber bien la etiología, cuál es el diagnóstico. Y obviamente, y en el país tenemos todo el arsenal, digamos, tanto farmacológico como quirúrgico, inclusive ya existen los diferentes tipos de prótesis, cuando se debe recurrir a una cirugía de implante de prótesis, que siempre decimos que es el último caso, ¿verdad?, la última opción terapéutica, por ejemplo, en un caso de disfunción eréctil, impotencia, que no responde a los tratamientos no agresivos. Muy bien, doctor Diorio, muchísimas gracias por este informe y lo esperamos la semana próxima para continuar con este tema tan interesante que aqueja a los hombres de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la invitación. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401-1446. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Este espacio es presentado por Cudam. Cudam, crecer en salud. En este segmento hablaremos sobre una de las patologías más frecuentes en el sexo masculino, la ginecomastia, que es el aumento del tejido del seno del hombre. Muchas veces es una condición benigna que se presenta por diferentes cambios hormonales. En cambio, en otras, este trastorno se puede asociar a diferentes enfermedades. El doctor Jorge Curbelo, cirujano, nos informa sobre el tema.
Doctor Curvelo, qué placer recibirlo nuevamente en Hablemos de Salud. No, muchísimas gracias una vez más. Realmente siempre que he venido aquí me he sentido como en mi casa. Muchas gracias. Qué bueno que diga eso, doctor. Hoy le vamos a dedicar este espacio a los caballeros. Bueno. Hablaremos sobre ginecomastia, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Sí, la ginecomastia es aumento de la mama masculina. O sea, diversas causas conocidas o no conocidas pueden llevar a un aumento de la mama masculina. ¿Cuáles son esas causas? Generalmente, o sea, en las razones hormonales, determinado porcentaje de chicos, o sea, que la mama no le involuciona, entonces son chicos que después a los 15, 16, 17 mantienen un aumento de su mama, ¿no? Otras razones, bueno, hay razones, yo trato muchas deportistas que lamentablemente, o sea, se inyectan, por ejemplo, o sea, testosterona. Entonces esta hormona también produce un acúmulo de grasa y con aumento de la mama masculina. Y después también hay razones, o sea, tumorales, etcétera, etcétera, que uno siempre está obligado a estudiar, o sea, las razones sí hay, pero la mayoría de las veces son razones hormonales, o sea, son razones, digamos, normales. Usted hablaba de deportistas, doctor. ¿Qué pasa con los esteroides, que es común que hoy los chicos jóvenes y no tan jóvenes se inyectan cuando van al gimnasio? Sí, bueno, los esteroides, o sea, lamentablemente, o sea, son determinadas drogas que producen daño en el cuerpo en forma inmediata y también a largo plazo. En el tema que nos aboca, o sea, es el aumento de su glándula mamaria. También hay caídas de pelo, o sea, alopécicas, y también hay perjuicio a nivel cardíaco, aumenta la presión arterial y a su vez, o sea, a largo plazo puede producir cáncer de hígado o de próstata misma. O sea que es causal de una de estas enfermedades. Sí, o sea, exactamente. Lo que pasa es que los chicos, lamentablemente, o sea, por querer verse bien y en forma rápida, o sea, se inyectan a nivel muscular este tipo de sustancias prohibidas, pero les produce secuelas. ¿La ginecomastia es tratable o la única solución es la cirugía? Tú sabes que en el mundo de la belleza muchas veces hay muchas propagandas, etcétera, etcétera, pero en este tema es la cirugía la que resuelve el problema 100%. Porque la cirugía, por intermedio de la lipoaspiración y o remoción quirúrgica, que es lo que yo hago, o sea, yo aplico las dos técnicas a la vez, voy a remover toda esa glándula mamaria masculina. ¿Y a nivel de cicatrices, doctor? Este tipo de operaciones siempre lo hacemos con anestesia local, 100% con anestesia local. Por un lado como anestesia y por otro lado para tener un campo de sangre, o sea que no sangre durante la operación. En segundo lugar, con determinadas cánulas de lipoaspiración que tenemos, lipoaspiramos, o sea, retiramos toda la grasa que hay alrededor y dentro de la glándula mamaria masculina. Y finalmente, o sea, lo que nosotros hacemos es una pequeña incisión periareolar para retirar el remanente, por un lado, de glándula. Y generalmente, siempre y cuando el paciente cicatriza bien, no hay problemas de cicatrización. Por supuesto que damos después pomadas especiales para mejorar el aspecto de una cicatriz. No existe la cirugía plástica sin cicatrices. Sí, esto hay que aclararlo. O sea, cada vez que un bisturí pasa por la segunda capa de la piel, produce una cicatriz. Lo importante es que hay buenas y malas cicatrices. ¿Qué se tiene en cuenta en el momento de decidir este tipo de cirugía? Bueno, las indicaciones, o sea, básicamente, por un lado, o sea, es el aumento de su glándula masculina en un grado 1, 2 o 3. ¿Qué significa? O sea,
¿Le sobra piel o no le sobra piel? Es también como el tema de la lipoaspiración. O sea, si yo lipoaspiro a alguien, pero la piel que tiene que tener el paciente tiene que tener capacidad de retracción. Muchas veces los pacientes, sobre todo añosos que tienen ginecomastia, no tienen capacidad de retracción. Entonces, por más que yo lipoaspire, no va a tener un buen resultado satisfactorio porque hay que retirar piel que le sobra. Pero esos son grados 3. En pacientes jóvenes, la mayoría son lipoaspiración y remuevo, sí, la glándula quirúrgicamente. Imagino que, como todo procedimiento médico, debe tener complicaciones. En este caso, ¿cuáles son? Toda cirugía, como ya hemos dicho en otros programas anteriores, riesgos y eventuales complicaciones. Me gusta, o sea, puede pasar o no puede pasar. Puede pasar. ¿Tá? La infección. El riesgo de una infección es un 2,5%. Nunca se nos infectó nadie. Pero, ahora bien, durante la operación, antibiótico fuerte, 5 días después de antibiótico. ¿Dolor duele mucho, poco y nada? Bueno, siempre el dolor en toda cirugía depende del componente de cómo reacciono yo frente al dolor. Pero, digámoslo, las lipoaspiraciones muchas veces molestan más que las propias cirugías. Unos buenos calmantes. Pero no pueden tomar ácido acetilsalicílico, porque el ácido acetilsalicílico es sangrante al modificar la coagulación. Y después, bueno, problemas de las cicatrices, o sea, se le da cremas especiales para esa pequeña cicatriz y la recuperación, o sea, alguien que se opere, tengamos en cuenta, el resultado inmediato lo vemos en el momento, pero 8 horas después se inflama, se dematiza, se hincha. Bueno, en un proceso de semana tras semana que le puede llevar de 3, 4, 5 a 6 meses, el paciente va mejorando. Por eso hay que estar preparados para toda cirugía. Claro. No vaya a creer que... El resultado final va a ser a los 6 meses, sí, pero más o menos. Altamente satisfactorio. O sea, son chicos o personas que esconden, o sea, no les gusta ir a la playa, no les gusta ir a los gimnasios, o viven una vida un poco solitaria porque, lógicamente, por su autoestima baja, claro, no quieren mostrar sus O sea que ahora estamos en época para hacer este tipo de cirugías, vamos a decirlo, si queremos estar bien para el verano, por ejemplo. Yo digo, por un lado es ideal, aunque yo opero todo el año. Lógicamente, lo que pasa es que cuando viene el verano le digo, pero tú recuerda que vas a usar 30, 40 días la malla elástica. Si tú estás preparado para eso, te opero, si no, no. Sí. A veces me hacen caso, a veces no. Y sí, bueno, ¿qué va a hacer, doctor? Para cerrar este informe, ¿la inserción laboral? Porque es importante. Es muy importante. O sea, el paciente, para volver a hacer ejercicios intensos, 30 días, un mes. Son cirugías ambulatorias. Son cirugías con anestesia local. O sea que el paciente se va para su casa. Puede hacer todo trabajo administrativo. Lo que no puede hacer, como en toda operación, le dice, donde yo te operé, tiene que haber un grado de inmovilidad, o sea, relativo. O sea que si el paciente trabaja en una oficina, sí, no hay ningún tipo de problema, a no ser que sea un trabajo, el trabajo que realice sea de fuerza. Pesado, o muchas veces el chico, o sea, me dice, ¿cuándo puedo volver a la piscina? Bueno, de 3 semanas a un mes, para que tenga una idea. Ahí está. Muy bien, doctor, será un placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Bueno, no, muchísimas gracias una vez más a ti. Gracias. Este espacio fue presentado por Cudam. Cudam. Crecer en salud. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Basados en las
solicitudes enviadas por ustedes a través de nuestro correo electrónico, nuestro equipo de producción ha preparado un informe sobre la importancia del cuidado del pie diabético. En ediciones anteriores nos hemos informado sobre qué es la diabetes y la importancia que tiene el adecuado control en esta patología. En el día de hoy recibimos en estudios a la doctora Laura Copes, diabetóloga, quien nos informa cómo los diabéticos deben cuidar sus pies para así evitar la tan temida amputación, ya que las infecciones en los mismos es una de las principales causas y más frecuentes en los diabéticos. Bienvenida, doctora. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por estar presente en nuestro programa. Doctora, ¿por qué el diabético es más susceptible a tener problemas con sus pies? Bueno, hay varias causas. Una es que el mal control de la diabetes, cuando tienen el nivel de azúcar o glucemias altas, es como una intoxicación que va lesionando las raíces nerviosas a nivel de los miembros inferiores. Las raíces nerviosas son como cables y el azúcar alta lo que hace es como sacar esa cobertura que tiene el cable, y por eso puede dar dolores urentes como quemazón o puede dar dormidera en los pies. Se pierde entonces la conexión del pie con el cerebro, ¿verdad? Y eso produce que se hagan lesiones a nivel de la planta del pie y no se den cuenta, porque no sienten. Eso por un lado. Por otro lado, hay causas vasculares. Es más frecuente en el diabético que haya obstrucción a nivel de las arterias con menor flujo sanguíneo, y esas dos cosas predisponen a que si se produce una lesión tarde más en cicatrizar y lo predispone también a la infección. ¿Y qué debe hacer un diabético para cuidar sus pies? Bueno, algo tan sencillo como mirar los pies todos los días. Es decir, el diabético no puede confiar en sus pies. Como les explicaba, se perdió la comunicación entre los pies y el cerebro. Cuando esas raíces nerviosas están sanas, si un calzado me aprieta, yo voy a sentir dolor. Eso no pasa a veces en la diabetes, entonces no podemos confiar en nuestros pies. Luego de ducharse tiene que hacer lo que yo les digo a mis pacientes, el ritual de los pies. Mirarlos, mirar la planta del pie, buscando ¿qué? Buscando si no hay alguna herida, buscando si no hay una zona roja. Una zona roja puede estar indicando que un calzado me está apretando. Y si yo camino mucho con ese calzado puede producir una herida. Pueden aparecer ampollas o hematomas, todo por contacto del calzado. A veces también marcas, por ejemplo, las medias con costuras gruesas, si lo asociamos a un calzado que es muy apretado, puede dejarnos marcas que también, si caminamos mucho, nos puede lastimar. Entonces, mirar bien los pies, examinarlos bien luego de la ducha, secar bien entre los dedos. Eso parece que es algo obvio, pero tiene que tener una toallita propia para sus pies de felpa fina y secar uno por uno entre los dedos, porque si no, se mantiene la humedad, la piel se macera y es una puerta de entrada de infecciones y también de heridas, porque la piel macerada tiende a abrirse. Y lo otro muy importante, además de mirarse los pies todos los días, es usar calzado adecuado. Y calzado adecuado es aquel de punta ancha, de capellada alta, para que el pie no quede muy comprimido hacia abajo. Hay zapatos que son de capellada muy bajita. Hay que comprarse el calzado al final del día, cuando el pie está más hinchado. Comprárselo usando las medias que va a usar, porque a veces se compran usando medias finas y luego usan una media gruesa deportiva de invierno y el pie queda más apretado. Y lo otro, no importa el número, es decir, yo si calcé siempre 38, no tengo por qué comprarme un 38, hay que probarlo y tratar de que sobre 1 centímetro en la punta. O sea, que le quede un poco más holgado. Quizás sea un número o 2 superior al que usaba siempre, no importa. Pero es un número, pero que tiene que quedar holgado. Generalmente el mejor calzado es con velcro o con cordones,
porque eso puede adaptar, si el pie se hincha, podemos cambiar el ancho del calzado. Y lo otro muy importante es que no tenga costuras internas o bordes que pueden lesionarlo. El calzado es fundamental y hay personas que por sus deformidades o por determinados problemas a veces se tienen que hacer un calzado a medida. El mejor calzado para el diabético es un calzado deportivo. Yo siempre les aconsejo en principio que no sean todos de cuero, sino que sean la tela como rejilla que le respira mejor el pie y también pueden variar un poco de acuerdo a las deformidades que puede tener el pie. Lo otro importante es las medias que sean de algodón o de lana, no medias con licra, porque la licra tiende a mantener el pie con mayor transpiración y mayor humedad. Luego del lavado y secado y examinar bien el pie, tienen que saber que no deben usar bolsa de agua caliente en la cama. ¿Por qué? Porque al tener disminuida la sensibilidad, muchas veces sucede que dormidos apoyan el pie en la bolsa que está muy caliente y se queman. Hasta tal punto llega esa falta de sensibilidad que en la playa, caminando descalzos por la arena, a veces pueden salir y tener quemaduras de primer y segundo grado, porque sienten menos. Las anécdotas de las cosas que se encuentran en el zapato del diabético y no se dan cuenta, a veces son muy graciosas, ¿verdad? Es muy importante examinar el pie. O sea que prácticamente como que pierden toda la sensibilidad. Pierden sensibilidad, en mayor o menor grado. Y una cosa muy importante, a veces me dicen, no, a mí no me duele nada, no nos da garantías, ¿verdad? A veces no tienen ningún síntoma, no tienen la dormidera, no tienen el dolor tipo quemazón y sin embargo tienen afectadas las raíces nerviosas. Entonces siempre mirar el pie, usar calzado adecuado y revisar el calzado antes de ponérselo. Y en cuanto a la estética de pie, doctora, o sea, comúnmente se sabe que el diabético tiene que ir a un podólogo, o sea, que se le aconseja eso antes que arreglarse él mismo sus propios pies. Claro. A veces se suman cosas. Primero, cuando se cortan ellos las uñas, les aconsejamos que sean rectas. No hacer la uña curva con un alicate porque es una causa muy frecuente de heridas. Se cortan en los bordes. Obviamente que a veces con los años, que vemos menos o que estamos un poco gorditos y nos dificulta agacharnos, es conveniente que lo haga una podóloga, ¿verdad? Que esté especializada en diabéticos. El corte de uñas es un tema muy importante para que el diabético concurra a la podóloga. Y además la podóloga aprovecha además para educarlo en los cuidados, fijarse en el calzado. Digo, y eso es muy importante, la educación es muy importante. Doctora, usted hablaba sobre que es importante que el diabético controle mucho lo que es la humedad en sus pies, ¿tá? Que no debe existir prácticamente. En el caso de hidratarse, ¿pueden usar cremas? Sí, por supuesto, deben usar. No aconsejamos, por ejemplo, baños de inmersión, que a veces es muy frecuente, con algunas sustancias tipo jabonosas, porque eso macera mucho la piel. Y a veces hay algunas cosas de esas que incluso resecan la piel. Pero ya la piel del diabético, por esa afectación de las raíces nerviosas, tiene menos transpiración, entonces se reseca. Por eso es que tienen que usar cremas hidratantes, simplemente. Una crema que hidrate los talones, la planta del pie, el dorso, no entre los dedos, ¿sí? Y eso ayuda porque cuando la piel está seca y se produce una herida tiende a abrirse más. Entonces, al mantenerla más elástica también es algo que colabora para disminuir la importancia de una herida si es que la padece. ¿Cómo tratan las heridas o las ulceraciones en el caso del pie diabético? Bueno, en primera instancia es nada más que lavado con suero, secado y gasa. Tratamos de usar la menor cantidad de productos posibles, de cremas, de ungüentos. A veces el cirujano que está en el equipo puede indicar alguna crema especial, pero en principio es lavado con agua, jabón, secado y una gasa plana. No
pegarse leucos o cintas o curitas en los dedos, siempre cuando se hace una curación hay un tipo de red que se coloca, o si no una venda, y sobre la venda se pone la cinta adhesiva, pero no sobre la piel. ¿Por qué razón es eso? Porque se puede lesionar. A veces hacen alergia o además se va lesionando la piel, y la piel la tratamos de cuidar porque nuestra piel es la barrera que nos defiende contra las infecciones. Por eso tratamos de que no haya heridas, ¿verdad? Doctora, de acuerdo a todo lo que nos ha informado anteriormente, usted deja entrever que toda esta complicación del pie diabético se puede prevenir. ¿Es así? Exactamente, eso es lo que estamos luchando desde hace muchos años, sobre todo en educación. El diabético que tiene educación en su enfermedad, en este caso en el pie diabético y en los cuidados, logramos sí la prevención. Todo problema de un pie diabético empieza con una herida. Entonces nosotros le enseñamos cómo prevenir las heridas y en caso de tenerlas consultar precozmente. ¿Cómo prevenimos las heridas? Redondeando un poco los cuidados, usando un calzado adecuado, mirando los pies todos los días, teniendo un buen control de la diabetes, porque eso agrava la infección y la infección agrava la diabetes, ¿sí? Y concurriendo periódicamente a un podólogo. Perfecto, muchas gracias, doctora, y la esperamos la semana próxima. Cómo no, un gusto. Llegando al final de nuestro programa, quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna, que cuida mi cabello para que esté siempre sano y saludable. Y por supuesto a ustedes por semana a semana abrirnos las puertas de su casa. Antes de irme, quiero comentarles que si estás pensando en ser un profesional de la salud, recuerda que la Escuela de Enfermería IDECAS, con casi 20 años preparando a profesionales, tiene inscripciones abiertas para sus diferentes cursos a partir de julio y agosto. Por informes e inscripciones, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2-401 1446. Recuerde, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana y hablemos de salud.